El mundo de hoy no parece real, parece una puesta en escena. Si miramos hacia atrás, a las décadas del 30 y 40, un hombre en Buenos Aires ya había visto este decorado. Benjamín Solari Parravicini no habló de políticos tradicionales, él habló de fantasmas, de hombres de la careta y fundamentalmente de fantoches. Pero ¿quién era este hombre que parecía ver a través del tiempo? Benjamín, conocido por sus allegados como Pelón, fue un artista plástico de renombre y una figura central de la cultura porteña. Sin embargo, su legado más inquietante no fueron sus óleos, sino sus psicografías, dibujos proféticos realizados en un estado de trance, donde su mano, guiada según él por una voz interior, trazaba trazos rápidos y crípticos. Aquí el misterio se vuelve más profundo. El propio Parravicini habría relatado experiencias que desafían la lógica. Habría sido contactado y abducido por seres de otros mundos en pleno centro de Buenos Aires. Según estos relatos, seres astrales o extraterrestres lo habrían llevado al interior de naves circulares para transmitirle mensajes sobre el destino de la humanidad. Estas entidades, a las que él llamaba hermanos superiores, serían las que habrían dictado gran parte de sus visiones sobre el futuro. En el rincón de su taller y bajo esta presunta influencia cósmica, Parravicini lanzó una profecía que hoy suena brutal. El mundo será de los cómicos. No es una metáfora. Es una descripción quirúrgica del siglo XXI, un magnate que saltó de los reality shows a la Casa Blanca, un actor que interpretaba a un presidente en una comedia y terminó liderando una guerra real desde el despacho presidencial, un economista que entre pelucas y disfraces de superhéroe mediático dinamitó el sistema político de un país entero. Trump, Zelensky, Milei, Parravicini los llamó fantoches de la nueva doctrina, pero el fantoche tiene una característica que lo define: no se mueve por cuenta propia. El fantoche es un ser de cartón, una cáscara histriónica que oculta los hilos de algo mucho más profundo. Y si estos líderes no son el destino final, sino el síntoma de un derrumbe, Parravicini advirtió que antes de la llegada del hombre gris, de ese equilibrio tan esperado, el escenario debía ser ocupado por el papanatismo, figuras de frente angosta y cabello largo que espantarían al mundo con una doctrina nunca antes vista. Estamos viviendo la era de los líderes de pantalla, de la política convertida en algoritmo y del gobernante disfrazado de Pierrot. La pregunta que Parravicini deja flotando en sus psicografías es la que nadie se anima a responder. Si ellos son los fantoches que ocupan el centro del escenario, ¿quiénes son los que desde la sombra están moviendo los hilos? El teatro está lleno, la función ha comenzado y según el profeta, lo que viene después de los cómicos es lo que realmente debería quitarnos el sueño. Pero el misterio de los hilos no termina en la política. Parravicini fue más allá. Si el fantoche es el que baila bajo los focos, existe otra figura, más silenciosa y letal, que camina entre nosotros, el hombre de la careta. Mientras el mundo se distrae con el histrionismo de los cómicos, este nuevo actor social y político prepara su entrada. No es un payaso, sino un simulacro. Parravicini lo describió como alguien que oculta su verdadera intención tras una fachada de salvación, una máscara de bondad que el papanatismo mundial aceptará sin cuestionar. ¿Quiénes podrían simbolizar hoy a este hombre de la careta? Según muchos analistas de la obra de Parravicini, esta figura no siempre es un líder visible, sino aquel que diseña la realidad desde la penumbra. Si el fantoche es el ruido, el hombre de la careta es el silencio del estratega. Para diversos intérpretes, esta máscara se manifiesta en los arquitectos de la percepción moderna. Figuras tales como Jaime Durán Barba o más recientemente Santiago Caputo representan para muchos esa capacidad de crear un personaje que el público consume alegremente. Son los que entienden que en la era del papanatismo la estética es más importante que la ética. Muchos opinan que ellos son los verdaderos dueños de los hilos, estrategas que no buscan el aplauso para sí mismos, sino que moldean la careta del gobernante para que encaje perfectamente
en el algoritmo del deseo popular. En un nivel más global, otros estudiosos de las psicografías ven esta figura en los grandes tecnócratas, tales como Bill Gates o los líderes del Foro Económico Mundial, son señalados a menudo como posibles representaciones de este concepto. Según esta visión, bajo una máscara de filantropía y salvación del planeta se escondería la nueva doctrina de la que hablaba Solari Parravicini, un control que no se impone por la fuerza, sino a través de la gestión técnica de la vida. Incluso en el ámbito de la tecnología más avanzada, figuras como Elon Musk generan debate, mientras que para algunos es el liberador de la palabra, muchos otros piensan que su proyecto es integrar la mente humana con la tecnología y que esa es la representación final de la máscara técnica que Parravicini decía que terminaría por espantar a la humanidad. El hombre de la careta es para muchos el símbolo del tecnócrata frío, el que propone que el mundo debe ser gobernado por expertos, datos. Y eliminando la pasión y esa chispa divina que Parravicini tanto defendía, según esta interpretación, mientras el fantoche distrae al público con su histrionismo, el hombre de la careta, ya sea un estratega de imagen o un magnate global, sigue instalando las piezas de una doctrina que no admite disidencia alguna. La advertencia parecía ser clara. El mayor peligro no es el gobernante que grita, sino el diseño invisible que se oculta detrás de su máscara. Es aquí donde la profecía se vuelve inquietante. ¿Es la nueva doctrina simplemente un cambio de modelo económico o es algo que espantará porque vacía al ser humano de su esencia? Y Parravicini advertía que el arte se volvería mecánico, que el hombre perdería su chispa, y hoy en la era de la inteligencia artificial y la ingeniería social, esos hilos invisibles que mueven al fantoche parecen estar tejidos con algoritmos. No son solo personas las que manejan la marioneta. Es un sistema que ha aprendido a simular la humanidad para mejor controlarla. Estamos ante una coreografía estudiada, planificada, ensayada, perfecta. El fantoche grita para que no escuches el silencio de los que realmente están tomando las decisiones. El hombre de la careta sonríe detrás de las sombras mientras la mujer nueva y el hombre nuevo de los que hablaba el profeta son moldeados en laboratorios de conducta masiva. Si el fantoche es el síntoma del derrumbe, lo que viene detrás es el diseño de un mundo donde la verdad ya no importa porque la máscara lo ha ocupado todo. Pero para entender el fantoche habría que entender su hábitat, el ecosistema digital. Parravicini decía que el mundo será de los cómicos, pero hoy podríamos añadir que ese mundo se construye en 280 caracteres y clips de TikTok. Las redes sociales y la televisión no son culpables del ascenso de estos líderes, sino el espejo donde su imagen se proyecta y se vuelve omnipresente. Twitter se convirtió en el escenario principal, el lugar donde el fantoche puede romper la cuarta pared y hablarle directamente a su audiencia sin filtros, convirtiendo la política en un flujo constante de conciencia y espectáculo. Y la televisión, que antes era dueña de la verdad, hoy corre detrás de lo que sucede en el algoritmo, alimentando la figura mediática de Trump, la épica comunicacional de Zelensky o el histrionismo disruptivo de Javier Milei. Sin embargo, aquí reside la verdadera dualidad de la profecía, la tecnología que hoy permite la construcción de estos personajes de cartón, que es la misma que posee el potencial de desmantelar sus hilos. Y el fantoche es una máscara sostenida por la imagen. Las redes sociales son también la herramienta de transparencia más poderosa que hayamos conocido. Por cada hilo de manipulación hay miles de usuarios analizando, verificando y exponiendo la realidad en tiempo real. La nueva doctrina que mencionaba Parravicini no tiene por qué ser una condena. Puede ser el despertar de una conciencia colectiva interconectada.
La tecnología es, en última instancia, un catalizador. Así como permite que un cómico llegue al poder, también democratiza la palabra como nunca antes. El mismo algoritmo que proyecta al fantoche es el que permite que el mensaje de El hombre gris o de la regeneración circule sin fronteras ni censuras. No es la herramienta la que define el destino, sino quien sostiene el dispositivo. La red no es la cárcel del pensamiento, sino el sistema nervioso donde por primera vez la humanidad tiene la oportunidad de ver a sus gobernantes tal cual son, actores en un teatro que ya no puede ocultar sus bastidores. Pero en este teatro de fantoches y tecnología, Parravicini anunció la entrada de un actor que cambiaría las reglas del juego para siempre, la mujer nueva. Para el profeta del siglo XXI no se entiende sin el ascenso femenino. La mujer aventajará al hombre y le desalojará, escribió en una de sus psicografías más discutidas. No hablaba solo de una presencia física, sino de una toma de poder total. Hoy algunos consideran que esa profecía cobra vida en la piel de líderes que rompen siglos de hegemonía masculina. Desde el impacto histórico de Cristina Kirchner en el Cono Sur hasta la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. ¿Es este avance del feminismo y la llegada de mujeres al poder máximo la señal del fin de una era, tal cual anunció Parravicini? Parravicini, que fue muy específico porque dijo que la mujer gritaría por sus derechos y defendería causas políticas en un momento de gran confusión. Pero hay un matiz fascinante. Él veía en este aspecto, en este ascenso, una dualidad. Por un lado, la mujer como la fuerza que viene a ocupar el vacío dejado por un hombre afeminado y descompuesto, términos que él usaba para describir la pérdida de liderazgo tradicional. Pero por otro lado, la mujer nueva también es la portadora de una sensibilidad diferente, capaz de ver a través de las caretas que los fantoches intentan imponer. Entonces, si el fantoche es el hombre de cartón que se mueve por hilos, la irrupción de la mujer en política y la ciencia representa para Parravicini una fuerza orgánica que viene a disputar ese control, el avance de sus derechos no es solo un hecho social. Es, según las psicografías, un síntoma de que el viejo sistema patriarcal de falsas palabras está colapsando. La pregunta que nos deja el profeta es si estas mujeres líderes son las que finalmente cortarán los hilos de los fantoches o si ellas mismas deberán enfrentar la prueba de no convertirse en una máscara más dentro de la nueva doctrina. El hombre gris. Si estás de acuerdo, comentá qué te parece. Esto es un ida y vuelta. El debate enriquece. Suscribite, compartilo con quien creas que pueda resonar con este mensaje. Hablaremos del hombre gris. Porque mientras el escenario se llena de cómicos, gritos en las redes y el ascenso de nuevas fuerzas femeninas, el reloj de Parravicini sigue marcando una cuenta regresiva. Porque para el profeta todo este caos, esta era de papanatismo, es solo el preludio. Detrás del telón, esperando que el público se agote de tanto espectáculo tonto y vacío, aparece la figura más enigmática de todas: el hombre gris. Si el fantoche es el ruido y la distracción, el hombre gris es el silencio que precede a la verdadera transformación. Él es el personaje más esperado de la mística argentina, pero también el más mal interpretado. ¿Quién es realmente? Durante décadas se lo buscó en cada rostro político, en cada líder que prometía un cambio. Pero el hombre gris no es un fantoche, no necesita pelucas, ni gritos, ni hilos mediáticos. Parravicini lo describe como una figura de humildad, alguien que surge cuando la Argentina y el mundo llega al límite de su resistencia. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Podrá haber sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Advirtió así el artista. Aquí lo crucial es entender el término gris, que no se refiere a alguien mediocre, sino que
representa la síntesis. En un mundo polarizado por algoritmos que nos obligan a elegir blanco o negro, izquierda o derecha, odio o fanatismo, el hombre gris es el punto de equilibrio, la zona donde los opuestos se reconcilian. Y no es un salvador tradicional, no viene a fundar otra nueva doctrina de cartón. Su misión es la regeneración. Mientras el fantoche se alimenta del conflicto en Twitter y el hombre de la careta vive de la simulación, el hombre gris aparece cuando la sociedad ya no cree en los disfraces. Es el líder que surge del común de la gente que camina por las calles. Alguien que no estaba en los planes del sistema, pero que conoce el pulso de la realidad. Muchos se preguntan si ya pasó, si es alguien del presente o si todavía está por venir. Pero hay un detalle en las psicografías que suele pasar desapercibido. Y es que el hombre gris no llega para gobernar sobre las ruinas, sino para construir sobre la verdad. Aparece después de que la mujer nueva haya preparado el terreno y después de que el fantoche haya demostrado su inconsistencia. Y este es el acto final del teatro de Parravicini, el momento en que los hilos se cortan y el público, por fin, deja de mirar la pantalla para mirarse a la cara. Para entender por qué el hombre gris es la pieza que falta en este rompecabezas, hay que mirar hacia donde nadie quiere mirar, al corazón de la sociedad. Parravicini fue muy claro al señalar el origen de esta figura. No vendrá de las élites, ni de los márgenes extremos. Él escribió: el hombre gris surgirá de la casta media. ¿Por qué la clase media? Porque es el sector que hoy vive atrapado en la pinza de los fantoches. Mientras los líderes de pantalla se pelean por el rating digital, la clase media es la que sostiene el sistema mientras ve cómo el mundo, su mundo, se desmorona. Y es la clase que no busca el espectáculo, sino la estabilidad, la que no quiere hilos, sino trabajo. El hombre gris es el emergente de este hartazgo silencioso, el representante de los que dejaron de gritar en las calles para empezar a pensar en el futuro. Pero su aparición no es un evento tranquilo. Parravicini hablaba de un instante. Ese instante del hombre gris es un punto de quiebre, una ventana de tiempo donde el destino de una nación se decide en horas. Parravicini advirtió sobre una revolución francesa argentina, una imagen de calles convulsionadas y un sistema que colapsa, que llega a su fecha de vencimiento. El instante, en ese momento de máxima tensión, donde el fantoche ya no tiene nada que decir y la tecnología no puede calmar el hambre o la angustia. Es ahí, en el pico del caos, donde la figura gris aparece, no para incendiar, sino para apagar el fuego. No es un estallido de odio, es un despertar de conciencia masivo que ocurre de repente como un relámpago que ilumina la oscuridad del papanatismo. Aquí es donde la escala, la profecía escala a nivel global. Parravicini no veía a la Argentina como un país aislado, sino como un faro para el mundo. ¿Cómo puede un país golpeado y confundido convertirse en una guía? La respuesta está en la caída de las viejas potencias. Mientras el mundo se pierde en guerras de doctrinas y en la frialdad de los bloques geopolíticos, la Argentina, de la mano de esta nueva sensibilidad, mostraría que hay una tercera vía, la de la humanidad recobrada. Ese faro no es un poder militar ni económico, sino moral. Demostrar que se puede sobrevivir al teatro de los fantoches, que se puede integrar la tecnología sin perder el alma y que después del caos la reconciliación es posible. El mundo, agotado, harto de líderes de cartón y máscaras de bondad, mirará hacia el sur buscando entender cómo un pueblo logró cortar los hilos y empezar de nuevo. La Argentina de Parravicini no es solo un territorio, es el laboratorio de una nueva humanidad que nace justo cuando todos creían que el show estaba por terminar. Déjanos tu comentario. Seguramente vos también investigaste, interpretaste y bueno, quiero saber
lo que pensás, que te suscribas, que nos ayudas mucho a mantener vivo este canal de investigación profunda de cosas que otros no investigan. Vamos a entender la autoridad de estas profecías. Hay que situar a Benjamín Solari Parravicini en su verdadero contexto. No era un místico aislado del mundo, sino un hombre que respiraba el aire de las esferas más altas de la cultura y el poder. Su figura era respetada por los grandes nombres de la generación del 80 y sus herederos. Mantenía de hecho una relación de cercanía y admiración mutua con el presidente Marcelo T. de Alvear, un líder que representaba esa Argentina cosmopolita, moderna y abierta al pensamiento de vanguardia. Esa conexión con Alvear es fundamental para entender el carácter progresista de Benjamín. No era un hombre de estructuras rígidas. Su arte y su visión estaban en sintonía con un país que buscaba el progreso real, la educación y la apertura mental. Su prestigio era tal que el rey Alberto I de Bélgica, durante una visita, quedó cautivado por la profundidad de sus obras y adquirió una de ellas para su colección personal. Pero a pesar de codearse con la nobleza y la presidencia, Parravicini nunca se dejó seducir por el brillo del poder. Al contrario, usó esa posición privilegiada para observar, como un cirujano, la decadencia que se avecinaba. Se trataba más bien de una especie de perfil de aristocracia con mirada social o progresista de la época. Por eso, su advertencia sobre el fantoche es tan poderosa porque él conocía la política por dentro, sabía cómo se construían las figuras políticas y públicas, y por eso pudo profetizar desde un lugar con autoridad, profetizar que llegaría un tiempo donde los líderes ya no tendrían la solidez de un presidente, sino la inconsistencia del cartón. La nueva doctrina que él mencionaba es, en el fondo, la traición a esos ideales de progreso humanista. Para algunos se podría tratar de la doctrina Monroe, que proclamaba América para los americanos, es decir, Latinoamérica para los Estados Unidos. Esta interpretación ha sido reforzada luego de la invasión a Venezuela por Donald Trump, quien, haciendo un juego de palabras con su propio apellido, habló de la doctrina Monroe. Muchos interpretan que la figura del fantoche mencionado por Parravicini utiliza todo un campo de batalla de distracciones. Parravicini sostenía con claridad que la política se estaba vaciando de espíritu para convertirse en una simulación manejada por hilos invisibles. Por eso, el hombre gris no es una vuelta al pasado conservador, sino un salto hacia adelante, el regreso de la decencia y la sustancia, adaptada a un mundo tecnológico. Es recuperar esa visión de avanzada, esa que compartía con los grandes espíritus de su tiempo, para limpiar el escenario de payasos y devolverle a la política su función más noble, la de guiar la evolución de un pueblo, no solo su consumo o su entretenimiento. En este preciso quiebre, donde figuras como Donald Trump y Javier Milei adquieren una dimensión que trasciende la simple política partidaria, no debemos verlos bajo el lente del insulto, sino como la encarnación de una función profética, la del líder espejo, porque ellos representan la culminación de la era de la imagen. Trump, con su instinto para transformar el poder en una narrativa de impacto global; Milei, con su capacidad de romper el lenguaje acartonado de la política tradicional, que son los máximos exponentes de lo que Parravicini llamó el tiempo de los cómicos. Una nueva forma de liderazgo basada en el escándalo mediático, el histrionismo disruptivo, exacerbante. Líderes que no vienen a administrar lo que existe, sino a escenificar su final. El fantoche, en este contexto, es aquel que acepta cargar con la máscara de la provocación para convencer a una sociedad sobre sus postulados. Trump y Milei dominan el ecosistema digital porque entiende que hoy la verdad deja paso al impacto. Catalizadores que, al usar las redes sociales como su escenario principal, demuestran que el viejo orden ha perdido el monopolio de la palabra.
Sin embargo, Parravicini nos sugiere que esta es una etapa de transición. Mientras estos líderes ocupan el centro del ring, capturando toda nuestra atención, se está gestando en silencio la arquitectura de las ciudades del mañana. Ellos cumplen la misión de demoler, sacudir los cimientos de un sistema que ya no funcionaba, espantado con sus nuevas doctrinas. Pero el profeta nos advierte que, una vez que el escenario ha sido limpiado por este estallido de energía y espectáculo, el público empezará a buscar algo más allá de la pantalla. Trump y Milei son los encargados de cerrar el capítulo de la vieja política, dejando el terreno preparado para que la humanidad ya despierta empiece a construir sobre lo real. No son el destino final, sino el ruidoso prólogo de una era donde la simulación ya no será necesaria, porque habremos aprendido a ver la verdad detrás del show. Pero la pregunta que queda flotando en el aire después de ver caer las máscaras y apagarse las luces de los sets de televisión es para vos, que estás del otro lado de la pantalla. Si Parravicini tenía razón y estamos viviendo el instante previo al gran cambio, entonces el papel más importante no lo tiene el fantoche que grita, ni el hombre de la careta que manipula desde las sombras. El papel principal lo tenés vos, el de despertar de conciencia masivo, del que hablaba el profeta. Es una decisión que se toma en la vida real. El momento en que decidimos dejar de ser el papanatismo que consume indignación y empezamos a ser la casta media, la clase media que construye estabilidad, trabajo, futuro. Y Argentina tiene, según estas visiones, la misión de ser un faro. Pero un faro no se enciende con discursos de cartón, sino con la luz de la verdad recobrada. Tal vez el hombre gris no es una persona que estamos esperando que aparezca en el balcón de la Casa Rosada, sino esa parte de cada uno de nosotros que decide finalmente cortar sus propios hilos. La función está llegando a su clímax. El decorado se tambalea, pero recordá, cuando el teatro de los cómicos se queda a oscuras es cuando por fin podemos empezar a ver las estrellas. ¿Y vos? ¿Vas a seguir mirando la función o vas a empezar a escribir el nuevo acto? Si te apasionan estos temas y querés seguir profundizando en el misterio de las psicografías y nuestra realidad, no olvides suscribirte, activar la campanita, comentar, compartir, debatir. La historia se está escribiendo ahora y es mejor entenderla antes de que bajen el telón. Nos vemos en el próximo video.